gracias. En el Evangelio según San Lucas. Y vamos más bien a continuar con la exposición bíblica de este Evangelio, maravilloso Evangelio de Lucas, el médico amado. Y vamos a Lucas capítulo 9. Y vamos a estar, del 1 al 17. Pero vamos a leer ahorita el 1 al 6 y luego vamos a orar. Y mantengan sus Biblias abiertas y vamos a estar mirando allí lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a leer del 1 al 6 ahorita. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, oh Dios, nuevamente esta congregación nos reunimos, Padre, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, para escuchar tu palabra, y pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, quien esté en nuestro corazón, en mis labios, oh Padre. Y además pedimos por nuestros amigos, aquellos que no te conocen, que no tienen una relación con Cristo, que tú empieces ese proceso de salvación, oh Padre, porque eres tú quien trae a los hombres y a las mujeres a una fe de Cristo Jesús. Y te damos gracias confiando en ti, oh Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes saben, los días jueves empezamos más bien un seminario de evangelismo. Y este jueves pasado, estuvimos compartiendo con los hermanos que estuvieron presentes acerca de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y tratamos de explicar, porque hay términos que a veces son un poco difíciles de explicar y a veces también para entender. Pero la pregunta es, ¿qué es la soberanía de Dios? Y básicamente es de que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas. Y además, en cuanto a la salvación de los hombres, es Dios quien salva. Dios inicia la salvación. Dios es el que llama a los hombres y a las mujeres, porque fue Dios quien nos escogió para ser salvos. El Señor dijo allí en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, dice, no lo trajere. Entonces, ¿qué significa esto? Que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos llama. Amén. Cuando empezamos nosotros a escuchar las buenas nuevas de salvación, algo por dentro de nuestro espíritu sentíamos que nos estaban llamando. El Señor nos estaba llamando. Amén. Es decir, es una obra del Espíritu Santo. Y fue la gracia, fue la misericordia de Dios quien obró en nosotros para que fuésemos salvos. Amén. Como dice Pablo, fue su puro afecto de su voluntad. Me gusta esa expresión. Fue su puro afecto de su voluntad. Es decir, así lo quiso y le pareció bien. Así le plació al Señor. Amén. Pero además de su misericordia, nosotros ya estábamos en el plan de Dios.
para ser salvos. En Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, y lo dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y la palabra predestinación, yo sé que es una palabra bastante, pues, una gran palabra, significa marcar de antemano a los que serán suyos para ser parte de los escogidos que serán salvos. Amén. Y lo más asombroso y a veces humanamente difícil de entender es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice su palabra. Humanamente a veces leemos ese versículo y es realmente difícil de entender eso. Pero así lo dice su palabra, hermanos, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Entonces, la soberanía de Dios es de que Dios es quien nos escoge. Dios es quien nos llama. Entonces la otra pregunta es, cuando decimos que de la responsabilidad del hombre, ahora, en cuanto a la evangelización, no confundamos la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación. Estamos hablando la responsabilidad del hombre en cuanto a la evangelización. Amén. Es decir, Dios nos hace a nosotros responsables, ¿para qué? Para comunicar el mensaje de Cristo. Somos responsables nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dos versículos muy conocidos en Mateo 28:19 es ir. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, es un mandato allí de ir. Y luego Marcos 16:15 también dice allí, id por todo el mundo y ¿qué? Y predicar. Entonces, con estos versículos y muchos más que podemos traer ante ustedes, es que el Dios del cielo nos hace responsables a nosotros los humanos, que nosotros tenemos que ir. Los ángeles no fueron comisionados a predicar el evangelio, más bien ellos no saben lo que es experimentar la salvación de Dios. Ellos son mensajeros, comunican mensajes que Dios les envía, pero en cuanto a la evangelización, Dios nos ha llamado a nosotros. Bendito sea su nombre. Y la pregunta es, ¿cuáles son la tarea o cuáles son las tres cosas que nosotros debemos o podemos hacer en cuanto a la evangelización? Número uno, debemos orar. Debemos orar. Debemos orar por los pecadores para que se salven. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces podemos nosotros orar al Señor, pedir a Dios por aquel amigo, por el pariente, por el compañero de trabajo, por aquel que está escuchando el evangelio, rogar al Señor que Dios tenga misericordia. Número dos, debemos buscar a los perdidos. Debemos buscar, debemos ir a las calles, debemos ir al mercado, debemos ir al parque, a donde quiera, debemos ir a buscar a los perdidos. No debemos esperar, bueno, pues a ver, ¿dónde quieres que tú vayas, Señor? ¿A dónde? ¿A qué lugar? Apúntame, dame dirección. No, uno tiene que salir, uno tiene que lanzarse, hermanos. Y número tres, debemos proclamar el mensaje de Cristo.
orar, salir y ¿qué? Y proclamar, predicar el mensaje. Ahora, cuando nosotros leímos aquí en el capítulo 9 de San Lucas, en la versión del 60, el encabezado dice aquí la misión de los discípulos o la misión de los apóstoles, y ese es el tema de hoy, la misión de los apóstoles. Entonces, en este capítulo Jesús está comisionando. Amén. Jesús los está enviando. Jesús los está haciendo responsables que ellos hicieran la obra de evangelización. Después de haber estado con el maestro por algún tiempo, el Señor los estuvo preparando, los estuvo equipando, los estuvo enseñando. Ahora Él los envía a salir. Y aquí el Señor les da instrucciones específicas. Amén. Entonces mire aquí el versículo 9. Por eso todos con sus Biblias abiertas, hermanos, allí en el versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor antes ya los había llamado para que fuesen sus discípulos. Y estos discípulos, que también los llamó apóstoles, ellos no eran superhombres, hermanos. Ellos eran hombres como nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La mayoría no tenían profesión. Eran hombres como nosotros. Pero notemos aquí que el Señor les da aquí dos cosas: poder y autoridad. Poder y ¿qué? Poder y autoridad. Que poder es la capacidad de realizar una tarea y la autoridad es el derecho de hacerla. Amén. Por ejemplo, si el policía, más bien un policía tiene el poder para capturar al ladrón, amén, tiene ese poder. Carga un arma, tiene ese poder, pero no tiene el derecho de quitarle la vida a menos que reciba autoridad de sus superiores. Si recibe la autoridad de sus superiores, entonces lo puede hacer. Amén. Entonces aquí Jesús les da el poder y autoridad a sus discípulos sobre los demonios, sobre las enfermedades. Alabado sea el nombre del Señor. Y me imagino al salir ellos, al orar por los enfermos, wow, sanaban. Los cojos sanaban. Los endemoniados eran liberados. ¿Y quién no se va a quedar maravillado? Wow, ¿qué está pasando? Ellos se quedaron verdaderamente sorprendidos, los ciegos, y recibieron ese poder de hacer milagros. Y ellos, de tal manera que ellos decían, dice, Señor, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Eso es algo extra o qué? Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser nuestro mayor gozo, hermanos. Que nuestro nombre está escrito en el libro, en el cielo. Amén. Como dice ese canto, el mundo no es mi hogar, mi nombre escrito fue cuando me bauticé. Y lo creemos por fe, que ahí está nuestro nombre, hermanos. Oh, pero es que pues anoche como que me siento como que no soy salvo. Es que anoche pensé algo mal. Es que anoche... No.
Todos estamos en ese proceso, hermanos. Es que siento inclinaciones a veces al pecado. Es normal, hermanos. Amén. Si usted siente eso, pero es normal. Siente tentación, es normal. Usted no es ángel, es humano. Pero el Señor nos da ese poder, hermanos, para conquistar. Nos da ese poder para madurar, para crecer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, pero una nota importante, hermanos, que los milagros, escuchen esto, los milagros no son la prueba, que el que hace los milagros no son la prueba verdadera que es enviado por Dios. ¿Sí me escucharon? Esa no es la prueba de que el que hace milagros es enviado por Dios. No. Porque miren Mateo capítulo 24, verso 24. El Señor dice aquí, dice, porque se levantarán falsos cristos. Y hoy en día los miramos a montones, hermanos. Amén. Dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Jesús está hablando en el futuro. Y eso lo miramos alrededor del mundo hoy en día. Aquellos hombres que creen que son el Cristo. Aquellos hombres que son el enviado. Pero son falsos, hermanos. Y lo dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Entonces, es decir, alguien que supuestamente hace milagros y prodigios no significa que viene de Dios. Amén. No significa que viene de Dios. Nosotros nunca debemos seguir a los que hacen señales y supuestamente milagros y prodigios. Nunca debemos de seguirlos. Por allá hay un milagrero que anda haciendo cosas grandes. No lo siga. Amén. Porque ¿sabía usted que el mismo Satanás puede capacitar a los falsos ministros para que hagan milagros? Mire allí en 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles. San Pablo está hablando de los falsos, porque ya había en aquel tiempo, ya había los falsos apóstoles, los falsos ministros, engañadores, ya lo sabía. Hoy en día, pues no se diga. Eso dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Se disfrazan como ovejas. Pero lo único que están buscando es la lana de las ovejas, hermanos. Eso es lo que están buscando, hermanos. Y ya los hemos visto a montones. Y lo dice Pablo, dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros son. Entonces estos apóstoles fraudulentos, engañadores, ¿son ministros de quién? De Satanás. Son ministros, dice, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ya lo hemos dicho que en las últimas 3 décadas ha habido un gran aumento de estos falsos ministros. Y es increíble cómo muchas personas dentro del círculo cristiano son engañados. Yo nunca me imaginé que esto aconteciera hasta que empecé a leer, cuando me convertí, después de 2-3 años, empecé a leer las falsas religiones, empecé a leer un montón de libros y me di cuenta que dentro del círculo cristiano yo pensé que todos eran iguales.
y que todo estaba, pero me di cuenta de que había mucho, tristemente, hermanos, dentro del círculo cristiano, mucho engaño. Pero ¿saben qué? Una cosa, que el problema es que los que están, más bien, los que están siendo, no escudriñan la Biblia. Ese es el problema, hermanos. No escudriñan la Biblia. Y mientras no escudriñen la Biblia, no va a tener discernimiento. Mientras no examinan la Biblia, no podrán detectar el error. Por lo tanto, los falsos ministros les conviene que sus oyentes no lean la Biblia, porque ellos saben que si los miembros, los oyentes empiezan a leer la Biblia, van a ser descubiertos. No les conviene que los miembros lean la Biblia. Escuché hace muchos años a un evangelista decir: no es necesario leer mucha Biblia. ¿Ah? Le conviene a ese falso ministro. Escuche, hace 2 semanas escuché de un supuesto pastor. Amén. Hermanos, no estoy inventando esto. No lo estoy inventando. Ustedes pueden ir al Google y póngale ahí la palabra pastor quiere sembrar marihuana. Ahí póngalo en Google. Mire, dice, y salió en las noticias de este señor en Atlanta que quiere empezar un negocio legalmente de sembrar marihuana para atraer a más miembros a su iglesia y así que ellos aprendan cómo sembrar. Durante una charla en el podcast, dice ahí, esas son, normalmente yo no lo estoy inventando, así como lo miré, lo escuché y lo miré. Estas son las palabras que él. Aquí dice: el pastor de la iglesia bautista misionera Nuevo Nacimiento dijo que está buscando gente que huela a marihuana. Además de su servicio en la iglesia gigantesca de Atlanta, él quiere abrir un negocio de cannabis. Y estas son sus palabras. La iglesia, él dice, la iglesia Nuevo Nacimiento es la iglesia negra que más tierras posee en Estados Unidos, así que mi postura ante mis diáconos es: ¿por qué no estamos recaudando cannabis? Y entonces la persona que lo estaba entrevistando y le hace la pregunta: ¿pero por qué marihuana? El pastor dijo que esta estrategia atraería varones negros a la iglesia, ya que podrían cultivar marihuana legalmente. Hermanos, este no es ministro del Señor. Este es un ministro de Satanás. No tiene temor de Dios. Además, yo me atrevo a decir que este ministro nunca ha nacido de nuevo. Amén. Y los miembros de esa iglesia deberían salir corriendo. Pero ¿sabe una cosa? No van a salir. ¿Sabe por qué? Porque no escudriñan la Biblia. Estos ministros están haciendo la obra de Satanás. Estos ministros desconocen la palabra de Dios. Estos ministros son ciegos, guiando a otros ciegos al infierno. Hermanos, es increíble, hermanos. Es increíble. Yo realmente, pues, y los miembros, ¿por qué se quedan allí? Normalmente no escudriñan la palabra de Dios. Entonces nosotros nunca debemos seguir a aquellos que supuestamente hacen milagros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos invertir tiempo en conocer más a Dios y a su palabra. Cuánto, queridos hermanos, nos falta conocer más a Dios y su bendita palabra. Nosotros como iglesia debemos de crecer
cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debemos invertir más tiempo para capacitar cómo alcanzar al perdido. Porque hay un mundo que se está perdiendo y va rumbo al infierno. Esa es una realidad, hermanos. Vivimos en un mundo que no tiene discernimiento. Un mundo que odia y rechaza la verdad. Un mundo que ama las obras de tinieblas. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos a Cristo, tenemos la verdad. Tenemos a Cristo. Cristo nos ha llamado, nos llamó más bien para salvarnos y nos salvó para rescatar a otros. Recuerden cuando Cristo llamó al apóstol Pablo y el propósito más bien, ahí en Hechos capítulo 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es por mí, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces la gente sin Cristo está ciega espiritualmente. La gente sin Cristo está en tinieblas. La gente sin Cristo no tiene ninguna defensa contra el Satanás. Oh, queridos hermanos, yo recuerdo mi juventud. Y aquellas cosas que antes de ser salvo que venían y me atormentaban en las noches. Era algo feo, hermanos. Yo quería cambiar, pero no tenía ninguna defensa. Porque sabía que hay algo que es esto. No tenía ninguna defensa. Pero doy gloria a Dios cuando Cristo vino a mi corazón. Bendito sea su nombre. Entonces, que Dios despierte en nosotros un deseo por alcanzar a los perdidos. Hay un mundo perdido allá afuera. Bendito sea su nombre. Entonces aquí la misión principal de los apóstoles, aquí en versículo 2, dice, y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios. Amén. Esta era la tarea principal, predicar el reino de Dios, predicar el evangelio. Que aquí está la palabra predicar, en griego es keruso, que era el anuncio formal y público. Entonces cuando alguien quería comunicar un mensaje importante al público, especialmente cuando venía el mensaje de parte del rey, se decía keruso, predicar. Entonces en tiempos bíblicos los apóstoles, ellos predicaban este importantísimo mensaje del reino de Dios. ¿Cómo se caracteriza el reino de Dios o el evangelio del reino? Se caracteriza donde Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Debemos tener esa confianza. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Mesías profetizado. Este es un mensaje de buenas noticias. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo resucitó de los muertos. Mi vida está segura en Cristo. Soy del Señor. Cuando se toque esa trompeta, seré resucitado con Cristo. Es un mensaje donde el pecador puede encontrar el perdón de sus pecados. Es un mensaje donde el pecador puede reconciliarse con el Dios de la Biblia. Donde el pecador puede ser liberado de la potestad de Satanás. Y todos aquellos que reciban ese mensaje, lo reciben por fe, se arrepienten, entonces se convierten en ciudadanos del cielo.
Qué maravilloso, hermanos. Tenemos doble ciudadanía. Algunos hasta triple. Amén. Qué bendición, hermanos. Ay, hermano, ¿y cómo estás? Pues ahí voy, hermano, el diablo ahí me trae. Usted sabe que ser cristiano es una cara. Por favor, que no expresemos así. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora mire las instrucciones, versículo 3 dice: y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahora, por un lado, hermanos, de acuerdo al Talmud, el Talmud contenía grandes, o más bien gran colección de enseñanzas, leyes y comentarios sobre el Torah, el Talmud. Entonces los rabinos tenían una regla, de acuerdo al Talmud, que los rabinos tenían una regla que no podían entrar al templo con un bastón, zapatos, bolsa de dinero, y la razón era para evitar cualquier apariencia de estar involucrado de cualquier negocio que no fuera el servicio del Señor. Es decir, tenían que manifestar y dejar muy claro que habían dejado todos los negocios de asuntos mundanos. Y por eso el Señor dice aquí, Él les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso el Señor les estaba dando esas instrucciones. Ya tenían ese concepto. Amén. Ahora, por otro lado, Jesús les estaba enseñando que ellos deberían confiar totalmente en el Señor. Sus discípulos eran sus siervos, ellos eran sus obreros. El Señor se encargaría de ellos, de suplir sus necesidades. Yo los estoy enviando, yo me voy a encargar de ustedes. Y luego dice allí, el versículo 4, dice, y cualquier casa donde entréis, dice, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Miren, el trabajo de ellos no era cambiar las mentes de las personas. Amén. Su trabajo era predicar el evangelio. Y ellos estaban conscientes que no siempre serían bienvenidos. Amén. Y es la realidad, no todos nos van a escuchar. Muchos nos van a rechazar. Y recordemos que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús. Siempre me recuerdo, a finales de los 90 nos dimos la tarea de evangelizar allí por las calles de McFarren y Pasadena, ahí en Tustin, y damos gloria a Dios que aquí hay hermanos que nos abrieron sus puertas. Tocamos la puerta y bienvenido. Abrieron su hogar, nos recibieron, escucharon el evangelio. Pero hermanos, nuevamente sabemos que algunos no nos van a recibir. Alguien puso un anuncio en la puerta de su casa diciendo, y quizás usted la ha visto, esta es una casa católica, no aceptamos propaganda protestante ni de otras sectas. Pues no nos sorprendemos, hermanos, pero aún así no debemos de dejar de predicar. Aún así nos cierran las puertas, tenemos una misión. Jesús nos ha comisionado. No debemos de intimidarnos. Debemos continuar haciendo la obra de evangelización. ¿Se acuerdan cuando el Señor
se le apareció a Pablo de noche y le dice: no temas. No temas, sino habla y no calles. Yo creo que el Señor esto nos está diciendo, hermanos. No teman. Ustedes sigan hablando. No callen. Y luego en el versículo 10, allí mismo en Hechos 18, 9, y luego el 10 dice, y luego dice: porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y mire lo que dice allí: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, el Señor ya los estaba preparando a los que iban a ser salvos. Ya estaba tocando allí el espíritu, el corazón. Y de tal manera que ya muchos ya estaban esperando recibir el mensaje que Pablo traía. Oh, bendito sea su nombre. Y nos dice aquí el versículo 6, dice: saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando. ¿Qué es lo que anunciaban? El evangelio. Ellos fueron obedientes al mandato de Cristo. Salieron, predicaron. ¿Y qué ejemplo para nosotros, hermanos? Esto nos debe de animar a nosotros, la iglesia del Señor. Oh, pero somos muy pocos. Mire lo que el Señor hizo con 12. ¿Qué no dice la Biblia que estos trastornaron el mundo entero? Oh, queridos hermanos, lo que el Señor puede hacer con nosotros si nos prestamos y estamos disponibles y decimos: Señor, tú obra en mi vida, Señor. Tú cambia esos corazones duros. Bendito sea su nombre. Ahora el versículo 7. Cambiemos un poco ahí. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Amén. Paralíticos, milagros, sanidad. Él estaba al tanto ahí, le estaban reportando. El reportero venía y le reportaba a Herodes: aquí te traigo, hay uno por allá, nazareno, por allá nos dicen, y multitudes lo están siguiendo. Milagros, hace tantas cosas. Él oyó, estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Ahora, cuando dice aquí tetrarca, se refiere a uno que gobierna la cuarta parte de una región. Porque después de la muerte de Herodes el Grande, su reinado fue dividido a sus 3 hijos, Arquelao, Antipas y Felipe. Entonces este Herodes mencionado es Herodes Antipas, que Herodes Antipas gobernó durante el ministerio del Señor Jesús. Este Herodes gobernó toda la región de Galilea. Y este Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista. Amén. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista, que lo reprendió a Herodes Antipas por tener la mujer de su hermano Felipe? Amén. Entonces Herodes escuchaba de todo lo que Jesús estaba haciendo, porque escuchaba de las multitudes. Entonces la gente está diciendo: es Juan el Bautista, al que le cortaste la cabeza, ese es. Amén. Pero otros decían: no, es Elías el profeta, o es otro profeta de la antigüedad. Entonces cuando dice aquí que estaba perplejo, su mente, hermanos, él no sabía ni qué pensar. Posiblemente su conciencia le estaba calando, ¿no? Porque la Biblia dice que él sabía que Juan era un hombre justo, pero estaba muy preocupado, estaba alarmado, estaba confundido. Posiblemente es Juan. Pero podemos decir, hermanos, que el reino de Dios estaba siendo sacudido. Perdón, el reino de
Sí, el reino de las tinieblas estaba siendo sacudido por el reino de Dios. Y sabe una cosa, Jesús nunca se intimidó de Herodes. Porque más adelante, si leemos en el capítulo 13 de Lucas, más adelante nos damos cuenta que Herodes Antipas quería matar a Jesús. Lucas 13:31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, hermanos? El peligro está aumentando, es tiempo de tener seguridad para mi protección. Amén. Es tiempo de contratar un equipo. Mire la respuesta del Señor. Oh, qué. Versículo 32 dice: y les dijo: id, decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Punto. Ahora, hermanos, la idea de llamar a alguien zorra era para describir a alguien que era muy astuto y débil. El teólogo William Barclay dice lo siguiente: para el judío la zorra simbolizaba tres cosas. Primero, era considerada como el más astuto de los animales. Segundo, era considerada como el más destructivo de los animales. Tercero, era el símbolo de un hombre inútil e insignificante. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo es: dile a esa zorra, dile a esa zorra. Amén. Jesús nos iba a intimidar de esa zorra. Y no debemos de intimidarnos de aquellos, hermanos. Debemos de continuar predicando el evangelio. Y luego el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Es decir, después de que ellos son comisionados, y luego ellos regresan ya al Señor, y ellos ¿qué hacen? Bueno, dan un informe, por decirlo así. Amén. O sea, dan un reporte de todo lo que aconteció. Y luego lo que hace el Señor, dice: y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces Jesús era considerado de sus apóstoles, porque el ministerio era cansado. Entonces lo que el Señor aquí hace es, se los lleva. Ellos están cansados del viaje, amén, están fatigados. Entonces Jesús era consciente que el ministerio era agotador, y lo que él hace, se lleva a sus discípulos a un lugar desierto. Amén. Marcos nos da un poquito más. Marcos 6:31 dice: y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos, dice aquí Marcos, los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces nuevamente él estaba consciente de sus discípulos. Necesitan descansar, necesitan tomar un tiempo para reposar. Amén. Escuché de alguien que estaba buscando al pastor, y luego dijeron: bueno, pues está descansando. Y el que lo estaba buscando dice: ¿descansando? ¿Cómo es posible que esté descansando? El diablo no descansa. Y el pastor responde: si no descanso voy a terminar como el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí el Señor se va fuera de las multitudes a un lugar para supuestamente descansar, pero no fue así. Porque mire el versículo 11: y cuando la gente lo supo, las multitudes, ¿qué hicieron? Le siguió, y él
lo rechazó. No, el Señor los recibió a las multitudes. Él no les dijo, déjenme, no, Él los recibió. Dice, y continúa, les hablaba del reino de Dios y sanaba. Aquí ya me perdí. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nuevamente es interesante que Jesús no los rechazó. Jesús continuó hablando desde el reino de Dios. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Entonces, por un lado miramos a los apóstoles, que ellos se preocupaban por las necesidades de las personas. Las multitudes tienen hambre. Las multitudes tienen hambre. Podemos decir que esta es la condición espiritual de la gente hoy en día. La gente tiene hambre, hermanos. Alguien dijo lo siguiente: la gente tiene hambre y los ateos y escépticos tratan de convencerlos de que no la tienen. La gente tiene hambre y el religioso vacío les ofrece alguna ceremonia o palabras vacías que nunca pueden satisfacer. La gente tiene hambre y el religioso les da video y efectos de iluminación con música de alto nivel. La gente tiene hambre y el artista les da acción rápida y ruidosa, tan rápida y ruidosa que no tiene ni momento para pensar. La gente tiene hambre. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Solo Cristo satisface el alma sedienta, el alma hambrienta. Solo Cristo. Solo Cristo nos ofrece esa paz abundante. Solo Cristo encontraremos descanso para nuestra alma. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Puestos de pie, hermanos. Démosle gracias al Señor en esta mañana. Y continuemos confiando en el Cristo resucitado. Sigamos confiando en el poder de Cristo para rescatar a los pecadores, que Él nos da el poder.